Ahora sí, inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que alumbre nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos. Agradecidos, Señor, porque nos permites estar acá, unidos en un mismo sentir, unidos en espíritu, porque nos permites, mi Dios, venir con unidad de propósito delante de ti, como si estuviésemos congregados en un mismo lugar, haciendo iglesia, porque donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, estamos reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y ahora te pedimos que tú abras nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que así como esos 2 que iban a Emaús, nuestro corazón arda mientras tú nos vas abriendo el entendimiento para que tu palabra fluya. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que comprendamos el alcance de tu palabra, nos gocemos, regocijemos, nos fortalezcamos y nos animemos en ella para seguir adelante, para seguir peregrinando. Reprende al maligno, échalo fuera, lugares secos y sin reposo. Toda distracción se va en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una palabra de aliento 27. Quiere decir, mis amados hermanos, si lo ponemos solamente de la perspectiva de semanas, no vamos a contarlo por días, sino semanas. Estamos hablando de medio año y una semana más, ¿no? 52 semanas hay en el año, estamos en esta semana 27. La palabra de aliento, la Biblia, la palabra de Dios, fuente de aliento, ha sido a través de las generaciones. Cuando inició todo esto, iniciamos una serie y les dije, aunque vamos a tocar diversos temas en la serie, vamos a llevar ese nombre, una palabra de aliento, para que no se nos olvide que es en la palabra de Dios donde podemos buscar el aliento que necesitamos para seguir adelante. Amado hermano y amada hermana, te voy a pedir que no te distraigas. Te voy a pedir que prestes atención a lo que Dios tiene preparado para ti el día de hoy. No permitas que el diablo te robe la bendición. Repréndelo en el nombre de Jesús. A lo mejor estás ahí en la casa con tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana. Entonces ahí se está reunido. Si alguno se pone allí que quiere hablar o que le da así no sé qué, un very, repréndelo en el nombre de Jesús. Dile, hoy estoy aquí para escuchar la palabra de Dios. No me fastidies. Déjame tranquilo, déjame quieto. No me robes el tiempo que he dedicado y que he dispuesto para el Señor Jesús. De manera tal que puedas recibir la bendición completa. Nadie se va a morir de hambre porque no pongas el almuerzo justo a mediodía, hermana. Dile a tu esposo que ayune un par de horas y que se aguante. Tus hijos también les dice lo mismo, que se esperen, que estás ahora pero para el Señor. De manera tal que puedas tú también recibir la bendición completa. Si tocan el timbre, grítale desde adentro, no estoy. Y cuando te digan mentiroso, tú le vas a decir, no, es que no estoy para ti, estoy solamente para el Señor Jesucristo. Únicamente para Él. Te he repetido a través de estas semanas un mensaje que hemos llamado el mensaje del Padre. Una vez más lo presento delante de ti. Este es un conjunto de versículos que el Señor nos ha dado desde el año 2015. Y que, bueno, el Señor puso en mi corazón compilarlos en diciembre. Poco sabía yo todo esto que iba a venir, y la compilación de esos versículos lo redactamos de esta forma. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, nunca te olvides de eso. Eres libre del pecado. Cuando estés allí en tu casa ocioso, hay gente que dice, no, yo en mi casa no puedo estar ocioso, ¿no? Y es verdad, hay veces muchas cosas que hacer en la casa, ¿no? Pero un buen día, se te va el agua, se te va la luz. Es de noche, no tienes velas, te quedas literalmente sin nada que hacer. Antes de estar ocioso, ¿no? Porque el ocio va a conducirnos a lugares donde no queremos ir, ¿no? No olvides, dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Eres libre del pecado y eres siervo de Dios. Eso es lo que eres.
libre del pecado y siervo de Dios. Eso lo afirma Romanos 6:22. Y en base a eso debes actuar. Los actos de tu vida deben estar bajo la connotación de que eres libre de pecado y eres un siervo de Dios. Pero no solamente eres libre de pecado, eres un siervo de Dios, sino que la paz sobrenatural del Señor te guarda. Filipenses 4:7. Y en vista de que esa es tu condición, libre de pecado, siervo de Dios, guardado tu corazón y tu mente con esa paz sobrenatural, vamos a dedicar con todas nuestras fuerzas, tanto el alma, la mente y el corazón, a 4 cosas al menos. Número 1, estar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. En el Salmo 27:4 nos fundamentamos para ello. Ser santo, manteniendo como objetivo principal de nuestra existencia alcanzar la vida eterna, conforme a lo que dice Romanos 6:22. Serle agradable a Él, al Señor, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, conforme dice Colosenses 1:10, y ocupándonos en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparnos y quejarnos por las dificultades de esta vida, según Filipenses 4:6. Ese es el mensaje del Padre para la iglesia cristiana hoy con Cristo el día de hoy, con el cual podemos sobrellevar esta situación de cuarentena, a lo cual se le añade toda la situación de escasez que nos ha tocado vivir acá en nuestra nación. Es decir, no somos quizás como otros países que solamente están como que en la cuarentena, en la pandemia, sino que tenemos también otra serie de cosas que nos toca soportar, que al Señor le ha parecido bien como parte de nuestra edificación, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados. Y no con eso quiero decir que esas cosas vengan de parte de Dios, sino que Dios en su sabiduría las usa, pero es parte de lo que nos ha correspondido vivir en esta época. Si nosotros colocamos este mensaje del Padre en acción, vamos a poder navegar en medio de este mar tormentoso, y cuando todo termine, cuando regrese la bonanza, conseguir no solo que seguimos firmes, sino que hemos crecido en Él. Que cuando todo termine vamos a poder decir como Job: yo antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. En estas últimas semanas, amado hermano y hermana, hemos estado trabajando para reforzar nuestra identidad en Cristo. He tenido conocimiento de hermanos, hermanas que están luchando allí donde se encuentran en su cuarentena, y sobre todo están luchando con dardos de fuego que envía Satanás, que el Señor lo reprenda, para hacernos dudar. Dardos de fuego que muchas veces pasan porque no levantamos a tiempo el escudo de la fe. Y estos dardos de fuego comienzan a atormentarnos. Si logran sembrar la duda, pueden matar la fe, porque la duda mata la fe. Así que nosotros tenemos que estar cuidadosos con eso. ¿Cómo reforzamos nuestra fe? Con la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que tomamos 2 Corintios 5:17 con el propósito de tener un escudo de fe que me permite combatir contra todo aquello que trata de venir en contra mía para hacerme dudar, para hacerme creer cosas que no son. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Apréndetelo de memoria, escríbelo, ponlo donde lo puedas ver. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando te consigas luchando con uno de estos pensamientos, o peor aún, cuando te consigas con alguna de esas personas que saben o conocen de tu viejo yo, vamos a decirle así,
levanta el escudo de la fe fundamentado sobre esto. Dile a ese dardo de fuego, dile a esa persona que viene a decirte o a recordarte o a señalarte: óyeme, la versión de mí que tú conoces ya no existe más, porque ahora estoy en Cristo y soy una nueva criatura. Y simplemente desecha ese pensamiento, desecha esa persona, ponla a un lado y sigue creciendo en el Señor. No es que hay una mejor versión de ti, no, hay una nueva versión tuya, porque la versión vieja se murió en las aguas del bautismo y ahí se enterró. Todo aquel que te conoció antes de que tú te bautizaras conoce el viejo yo. Cuando te ve, seguramente, si no es convertido, te va a juzgar, te va a criticar, te va a hacer querer dudar, va a venir, no sé, con ese tipo de comentario: sí, ahora te la quieres dar de santurrón, no, ahora sí te la quieres dar de que... No escuches esas cosas, levanta el escudo de la fe y di: no es que me la quiero dar de santurrón, es que soy santo, porque Él me hizo santo, porque el viejo yo que tú conociste se murió. Y si tú quisieras hacer algo bueno, deberías morirte tú también para que haya una nueva versión tuya. Porque solamente la nueva versión, aquella que nace de nuevo, aquella que nace del agua y del Espíritu, que entra en el reino de los cielos. Así que este versículo tienes que meterlo en el corazón y grabarlo como un escudo de fe con el cual combatir estos dardos de fuego, con el propósito de abarcar, ¿no?, todo esto, de todas estas cosas nuevas. Hemos venido haciendo una serie de prédicas, ¿no?, donde consideramos lo que yo te llamé, vamos a decir, como ciertas facetas. No, Romanos 6:22 dice que somos siervos de Dios. En Juan 15 el Señor nos asciende de siervos a amigos. Pero la verdad es que la condición que nos adorna es la condición de hijos. Y lo coloqué pues en una lámina donde le he dado por cerrado: siervo de Dios y amigo de Dios, con un elemento en común, la obediencia. Pero de hecho hincapié: lo que somos, lo que Él nos ha constituido es hijos. Solo que somos, bueno, literalmente hijos recién nacidos. Bueno, en el momento que te arrepientes y te conviertes, naces de nuevo y eres un bebé en Cristo, ¿no? Y cuando eres un bebé en Cristo hay que enseñarte a obedecer, porque esa condición es la condición que adorna a todos los hijos de Dios, la obediencia. Así que comenzamos como que decir el nivel de siervo. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Decir no sabe lo que hace su Señor es como que usted obedece porque yo lo digo y punto. No hay más ninguna explicación. Cuando ya has adquirido cierta madurez y has entendido el valor de la obediencia, se te asciende amigo, ¿no? Que ya lo eres, pero es como que se hace efectivo el ascenso. ¿Qué cambia ahora siendo amigo? Bueno, ahora sí sabes lo que yo voy a hacer, pero igual tienes que obedecer y punto. No hay un cambio significativo en cuanto a que ahora puedo decidir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. No, siempre tienes que seguirlo haciendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y cuando finalmente hemos entendido esto, entramos en la condición de hijo. Quiero que vayamos como que viendo el alcance de todo esto, ¿no? Si soy siervo de Dios, pertenezco, vamos a decir, a su tribu, a su clan. Él es como decir nuestro patriarca y nosotros somos parte de esa casa. Aunque solamente seamos siervos, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, Él nos guarda, Él nos protege, Él vela por nosotros. Por donde quiera que vayamos, llevamos un título en la frente: siervo de Dios. Nadie, espiritualmente hablando, nadie se mete con nosotros porque somos siervos de Dios. Pero la verdad es que tú y yo somos más que eso. En algún momento entendemos y vivimos: no solamente soy su siervo, soy su amigo. Y en esa condición de amigo, ya no solamente me da órdenes y me explica por qué es lo que quiere hacer. Y me siento como que parte de la casa. Hasta que finalmente llega el momento que se me dice: pero sabes que tú no solamente eres siervo y amigo, no, tú eres hijo. Y en esta condición de hijo de Dios hemos establecido los siguientes puntos en un par de prédicas anteriores. Número 1,
Dios tiene hijos según su voluntad única y exclusivamente. Quiere decir que nadie se hace hijo de Dios porque simplemente lo dice, porque le parece. No, no, no. Eso es potestativo de Dios. Lo segundo que establecimos es que el único hijo de Dios, por Él engendrado, es Jesucristo. No hay otro, no hay más. Y eso es bien interesante y bien importante que lo sepamos. Especialmente aquellos que son cristianos de segunda generación. Yo puedo ser cristiano, y de hecho lo soy. Me hice cristiano antes de casarme. Mi esposa, en el momento que me caso con ella, ya se ha hecho cristiana, es decir, pues también vamos a decir, vivió el mismo proceso que yo. Antes de casarse se convierte, se hace cristiana. Así que cuando vamos al altar, ella y yo somos cristianos ambos. Y el Señor nos permitió tener 3 hijos. Entonces tengo que verlo, o tienes que verlo de esta forma: un cristiano con una cristiana. Vamos a verlo desde el punto de vista del Padre. Este cristiano engendró en esta cristiana 3 hijos, 3 criaturas. Si lo quiero poner solamente en términos matemáticos, cristiano con cristiano engendró un carnal, un mundano, un gentil, un perdido. Si estos no se convierten, si estos no se arrepienten, si Dios no los selecciona y no los llama, no van a poder ser cristianos. Es lo que quiero que entiendan, ¿no? Dios tiene hijos a su criterio, a su voluntad, y el único hijo engendrado por Él se llama Jesucristo. Ningún hombre cristiano puede engendrar a otro cristiano. Siempre engendraremos un mundano que tendrá que convertirse, o una mundana que tendrá que convertirse, bajo el proceso de elección de Dios que ha sido el mismo con nosotros. Entendiendo eso, nos damos por satisfechos cuando la palabra nos revela, vamos a decirlo así, que por el mero afecto de su voluntad, la del Padre, nos adoptó como hijos suyos. Porque en esa condición de adopción soy hijo. Es decir, obvio que hay una diferencia entre ser adoptado y ser engendrado, ¿no? Porque el que es engendrado es así como uno diría así: carne de mi carne y sangre de mi sangre, ¿no? Pero el que es adoptado, en esa condición de adopción, por esos papeles, vamos a decir así, que se firman, tiene exactamente los mismos derechos que aquel que es engendrado. Y eso es, vamos a decir, lo que importa. Este principio lo vemos, por ejemplo, para que entiendas el alcance de este principio, sobre nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la profecía, Jesús tenía que nacer de una virgen. Así está escrito en Isaías. Pero no cualquier virgen. Tenía que ser una virgen que se desposara con un varón que fuese de la casa de David. Porque aunque ese varón no iba a engendrar a Jesús, ese varón legalmente le iba a dar su nombre a Jesús. Y no podía ser de la casa de David, vamos a decir, de cualquiera de los hijos de David. No. Tenía que ser descendiente de Salomón, de Roboam, y así de cada una de las líneas de los reyes. Ese hombre con quien la virgen que el Señor escogiera se iba a desposar tenía que cumplir también un determinado requisito que, aunque no está profetizado, era necesario para que legalmente Jesús pudiera ser heredero al trono de su padre David. No sé si me vas entendiendo. Pero no hacía falta solo María. María sin José no era útil. Hacía falta María y José.
Porque María era esa virgen consagrada que el Señor iba a escoger para engendrar en ella, en su vientre, a nuestro Señor Jesucristo. Pero José era el hombre con el quien ella tenía que estar desposada, porque José era heredero. En la línea de herederos del reino de David, José era uno de ellos. Y por lo tanto, cuando José recibe al hijo de María y lo acepta, entiende, María no es una adúltera, María está cumpliendo un plan, un propósito. La profecía de Isaías se está cumpliendo en esta mujer que va a ser mi esposa. Entonces este ser que está siendo engendrado en ella, yo lo voy a recibir como mi hijo, y delante de todos va a ser entendido como hijo de José el carpintero. Eso le da derechos legales a Jesús para reclamar el trono de David. Uno pudiera decir, ¿no?, en cierta forma, ¿no?, porque él no lo engendró, que Jesús es hijo adoptado de José. Obviamente he bajado del nivel celestial al nivel carnal, pero quiero que entiendan la implicación de la adopción. Y como José adopta a Jesús como su hijo, Jesús tiene todos los derechos de herencia que le corresponden a José, y por ende es un heredero legítimo del trono de David. Bueno, de la misma manera, porque Jesús, así como es heredero de José en cuanto a poder reclamar el trono de David su padre, por ser también hijo de Dios, porque Dios lo engendró, es heredero de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Cuando usted y yo se nos dice somos hijos adoptados de Dios, tenemos exactamente los mismos derechos que Jesús. Y eso, mis amados hermanos, es buenas noticias. Eso, mis amados, sobrepasa cualquier pandemia, cualquier cuarentena, cualquier rollo con la gasolina. Ay, mis amados. Bueno, digo esto porque es quizás lo último que estamos viviendo. Cada quien puede hablar de lo que le afecte. El día viernes estuve 11 horas metido en una cola para echar gasolina. Esta mañana, cuando me vine a la iglesia, el hermano Marlon, uno de los ancianos de la iglesia, me escribió para decirme: tengo 24 horas y todavía no he puesto gasolina, metido en la cola. Pero tú sabes, aunque tengamos que hacer toda esa cola para echar gasolina, por causa de lo que nos toca vivir aquí en este peregrinaje que hemos emprendido, somos hijos de Dios. Y aunque nadie nos reconozca, aunque nadie lo vea, aunque alguien dijera: perro, pero si fuera hijo de Dios te metería delante en la cola y te echaran gasolina, ¿no? Como cualquier enchufado. No. Delante de los más mortales nosotros parecemos exactamente iguales, pero nosotros somos hijos de Dios, adoptados, con los mismos derechos de Jesús en cuanto a herencia. Y cuando Él se manifieste, usted y yo seremos manifestados como lo que Él somos. Y por eso ya establecimos, somos herederos de Dios, si es que padecemos juntamente con Cristo Jesús. Hay una cuota de padecimiento, y esa cuota de padecimiento muy justificada, por cierto, ¿no? Porque tiene que ver con el hecho de que como tenemos todavía este cuerpo de muerte, todavía lo tenemos encima y tenemos que combatir contra él todos los días, de una cuota de padecimiento que nos enseña y nos ayuda a mantener ese cuerpo crucificado. Los que son de Cristo hemos crucificado el cuerpo con las pasiones y los deseos. Como sabemos esto, nos purificamos a nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando hacía este resumen, vamos a decirlo así, porque de alguna manera todas estas cosas las dimos, las sustentamos bíblicamente, lo que venía a mi mente era lo siguiente. Busca en tu Biblia ahí Efesios 1, versículos 17 y 18. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso que está orando por ellos. Y me parece, es decir, no hay casualidad. De seguro Pablo oraba así por todas las iglesias, pero no se lo dice a todas las iglesias, se lo dice a la iglesia de Éfeso.
Estoy orando por ustedes, le dice la iglesia de Éfeso. Y hago toda esta mención porque es que la iglesia de Éfeso es la primera de las iglesias que aparece mencionada en el libro de Apocalipsis. Es una iglesia que Dios exalta y alaba por su trabajo, por su fuerza, por su dedicación, por su entrega, por su pasión. Pero a quien le reclama ha perdido el primer amor. Es decir, es una iglesia bien asentada, una iglesia, vamos a decir, llena de conocimiento. Es una iglesia que prueba a los que se llaman ser apóstoles y los consigue falsos y no lo son. ¿Por qué digo todo esto? Porque la petición de oración de Pablo es bien singular. Yo oro por ustedes, Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Padre, yo te ruego que tú des espíritu de revelación y de sabiduría a la iglesia cristiana hoy con Cristo. No solo sus miembros y sus asistentes regulares, sino todos los que se conectan, Señor, de diversas partes del mundo, Señor. Visítales con espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Es una oración apostólica que nosotros hacemos por la iglesia, porque entiendo que usted y yo no podemos entender todo lo que el Señor tiene para nosotros si no nos es dado espíritu de revelación y de sabiduría. Pablo le dice a esta iglesia: estoy orando por ustedes, estoy orando para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando tratas de comprender la Escritura solo usando tu entendimiento, vas a conseguir una muralla, una pared. No vas a poder entender. Vas a conseguir cualquier cantidad de contradicción. Necesitas pedirle al Señor: abre mi entendimiento con un espíritu de revelación y de sabiduría. Porque este asunto de ser sus hijos, esto es demasiado grande y no lo terminamos de entender. ¿Sabes? Yo trato de contenerme aquí de alguna forma porque no quiero, vamos a decirlo así como lo dirían quizás los muchachos, no quiero hacer show. Pero esto es, mis amados, para soltar el micrófono y bailar y saltar y danzar acá. Somos sus hijos. Somos sus hijos. No hay noticia más grande que esa. Y cuando tú le dices a alguien: eres hijo de Dios, y tú te quedas viendo a ese alguien, ni siquiera espabilas. Ajá, si está bien, soy hijo de Dios. Tú entiendes que no entiende. Porque si entendiera. Pero como es una verdad espiritual, se requiere que el Señor abra nuestro entendimiento para que comprendamos el alcance de esto. El Señor ha creado todo. El Señor creó los ángeles. El Señor creó los seres vivientes, los que vemos, los que no vemos. El Señor creó un ser viviente espeluznante, lo voy a llamar así, que dice, se llama el Leviatán. Está en los mares. Dice, este es el Leviatán, no sé, la descripción que da a veces es como ambigua, ¿no? Porque es como una suerte de dragón, salta fuego por la boca, enciende carbones, tiene así como, no sé, como un lomo atrás duro. Dice que los arpones no lo atraviesan. Cualquier cantidad de una descripción. Es un ser, vamos a decir, poderoso, por decirlo de alguna manera. Y ha creado ha creado miles de cosas el Señor, y a ninguna de sus criaturas agarró y le dijo: ven acá, oye, no sé cómo decirlo, vamos a tratar de ponerlo así como coloquial. Oye, tú sabes, no, es que tú me gustas mucho, yo te voy a ser mi hijo. ¿What? Oye, eso significa que me vas a poner por encima de toda la creación. Cuando tú piensas así como que carnalmente y comienzas a dar ideas locas,
Bueno, como soy tu hijo, ¿sabes? Yo conseguí la palabra que la palabra dice que tú te montas arriba en Leviatán y lo llevas así como un caballito de mar. ¿Puedo hacer lo mismo? Claro, te lo dijo mi hijo. ¡Wow! No puede ser. ¿Verdad? Y trata de ponerlo así, porque a lo mejor esas son las cosas que nos mueven el piso, pero eso solamente mueve la carne. Eso no es lo que me interesa en realidad. Lo que me interesa es que se mueva su espíritu, y eso no lo puedo hacer yo. Eso lo hace el Espíritu Santo con un espíritu de sabiduría y revelación. A veces en cosas sencillas, muy sencillas. Leí el testimonio de una persona, ¿no?, que, hablando precisamente de este asunto de ser siervo, tenía rollo, vamos a decirlo así, para poder entender esto. ¿Cómo que yo soy siervo? Y bueno, sí, soy siervo porque él dice que soy siervo, pero en realidad no comprendía, no entendía bien cómo esto que tengo que hacer caso, cómo esto que no puedo cuestionar, y tenía toda una lucha. Entonces él narra en su testimonio y dice: un buen día estoy escribiendo y de repente me quedo viendo el bolígrafo con que estoy escribiendo, y simplemente paro la escritura y observo el bolígrafo, y comienza una línea de pensamiento, si se quiere, muy simple, muy sencilla, pero que venía de parte de Dios, porque dice: me quedé viendo el bolígrafo y por primera vez entré en conciencia. Este bolígrafo es mío porque yo lo compré, y este bolígrafo hace exactamente lo que yo quiero. Pero no solamente escribe, porque el día que yo me antoje con este bolígrafo de decir: oye, no tengo otra cosa para, no sé, prender la estufa, y voy a prender el bolígrafo y con eso voy a prender la estufa, y el bolígrafo no tiene derecho a queja, no tiene derecho a decir: a mí no me hicieron para prender la estufa, a mí me hicieron para escribir, porque es mío y yo hago el bolígrafo lo que me da la gana, sea escribir o no. Y dice: fue como que me abrieran el entendimiento. Dios es yo y yo soy el bolígrafo. Él me compró y Él hace conmigo lo que le da la gana. Algo tan sencillo, pero en el momento que viene la revelación de arriba, lo logras entender, lo logras captar. Y Pablo hacía esta oración por los hermanos de Éfeso y les decía: porque es que quiero que sepan algo, que lo entiendan, ¿no? Dice: yo pido al Señor que usted tenga espíritu, que le sea dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que te alumbre los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo no le estoy pidiendo al Señor espíritu de sabiduría y revelación para que te vaya bien aquí en la tierra, para que seas famoso, para que alcances mucha fama, mucho dinero, para que alcances tus sueños. No, no, no. Yo le estoy pidiendo al Señor: alumbre los ojos de su entendimiento con espíritu de sabiduría y revelación, para que sepan la esperanza a la cual os ha llamado, y para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Solo cuando entendemos esto, mis amados, es que nos vamos a despojar de tantas cosas que estorban nuestra carrera. Es cuando realmente vamos a comenzar a crecer en Él. Es cuando realmente lo vamos a comenzar a conocer. Si somos hijos, somos herederos. ¿Herederos de qué? Hay una porción en Lucas bien interesante, bien sorprendente, cortica, pero el único evangelio que la dice. Lucas 12, versículos 32 y 33 dice de esta forma: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino es nuestro. El Señor nos lo dio. De eso es lo que somos herederos. No temáis, manada pequeña, ¿no?
Para aquellos que les gusta la fama y les gustan los muchos seguidores y andan buscando cuántos likes le dan y cuántos, si son influencers, si no influencers, bla, 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 todo lo que usted sabe, ¿no? Jesús le seguía una gran cantidad de gente. Y Jesús habla con mucho amor, ¿no? Pero al pan, pan y al vino, vino. Si la gente se ofendía, bueno, se ofendieron, pero ¿qué podemos hacer? Regresa la multitud después que comió pan y están a la espera de qué va a decir Jesús. Y Jesús los ve y les dice, sin pepitas en la lengua, como diríamos así en criollo: vosotros estáis aquí por el pan que comieron ayer. Y se ofendieron. ¿Qué crees tú, Jesús, que nosotros somos unos muertos de hambre? Y se fueron. Y la manada pequeña, si solamente tomamos ese número, 5,000, se redujo en un abrir y cerrar de ojos de 5,000 a 13, los 12 apóstoles y él. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se volteó a los 12 apóstoles y les dijo: ¿quieren irse ustedes también? Siempre seremos una manada pequeña en comparación con el gran número de personas que caminan por la vía ancha rumbo a la perdición. Pero a nosotros, la manada pequeña, los que permanecemos firmes, aun cuando todos se vayan, los que permanecemos firmes aun cuando tengamos todo en contra, los que permanecemos firmes porque sabemos en quién hemos creído y aunque Él nos mate, en Él esperaremos. A esa manada pequeña el Señor le dice: no temas, porque papá ha querido daros el reino. El reino es nuestro. ¡Aleluya! El reino nos pertenece. Oye, no importa que no tengas nada aquí. Y no estoy diciendo que no aspires. Aspira a aquello que Dios tenga para ti. Pero cuando entiendes esto, entonces sabes por qué el versículo siguiente conectaba justo con este discurso, porque pareciera como una contradicción. Fíjate: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, wow. Y de repente, no sé, me va a describir el reino, me va a decir algo del reino. No, mira lo que dice el siguiente versículo: vended lo que poseéis, y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Está entendiendo? El Señor les dice: ustedes son una manada pequeña, pero no temas. Lo más grande de la creación es de ustedes. El Padre les ha dado el reino. ¿Y qué está esperando Jesús de nosotros como reacción? Pues si tengo el reino, si el Señor me ha dado el reino, ¿para qué quiero cosas aquí? ¿Para qué ando buscando cosas aquí? Si aquí no me voy a quedar, si esto no es el reino, este es el sitio de peregrinaje. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Vamos al reino, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que lo primero que el Señor les dice, ahora que saben que son dueños del reino, que el Señor les ha dado el reino, lo primero que van a hacer es: vendan todo lo que posean y den limosna. ¿Ah? Y uno dice: ya va, Señor, un momentico, ¿cómo es la cosa? Que me quedo sin nada. Sí, exactamente así. Tal cual. No debe haber apegos en tu corazón para nada de este mundo. Y todo aquello que tenga un apego en tu corazón, el Señor va a venir en contra de eso. Porque eso se convierte en tu tesoro. Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Sin querer, porque desconozco la totalidad de la vida de San Francisco de Asís, solo algunos eventos en su vida. Así que evaluando solo ese evento, me parece digno
de imitar, si se quiere, por la implicación que tiene. En su vida secular era hijo de un hombre acaudalado, y este hombre acaudalado pues esperaba mucho de su hijo en cuanto al negocio y todo lo demás. Pero a la medida que fue conociendo más de Dios y quiso desprenderse de todas estas cosas del mundo, en una discusión que tuvo con su papá, el papá le reclamaba y le decía que tú no tienes nada que yo no te haya dado, tú te me debes a mí, palabras más, palabras menos. Y la respuesta de este hombre, de quien después sería pues considerado un gran hombre de Dios, fue: Padre, lo único tuyo que tengo es la ropa que tengo puesta. Y se la quitó y le dijo: toma, te la devuelvo y me voy a servirle al Señor. Y se fue desnudo, dejando ahí a su padre boquiabierto, porque no pensaba que eso era lo que estaba en el corazón del hijo. Palabras más, palabras menos, es lo que dice el Señor aquí, ¿no? Es lo mismo que le dijo a aquel joven rico que cumplía todo. Y el Señor le dijo: pero te falta algo para ser perfecto. Anda y vende todo lo que tienes y da a los pobres, ven y sígueme. Porque estás haciendo todos los mandamientos, pero no me estás siguiendo. Estás siguiendo tu corazón. Estás siguiendo los apegos de tu corazón. Oye, manada pequeña, somos dueños del reino. No necesitamos nada aquí en la tierra. Nada. Nada. Todo es digno de ser puesto en el altar para que sea consumido como holocausto por la gloria del conocimiento de Él y de la herencia a la cual hemos sido llamados. ¿Tienes apegos en tu corazón? No es que no eres salvo, no es que no eres cristiano, no me refiero a eso, no. El asunto es el siguiente: Dios va a comenzar a trabajar contigo. No puedes experimentar todas las mieles de lo que es ser hijo hasta que no entienda. No debe haber apego en tu corazón para nada de este mundo. Nada de este mundo. Todo lo que Dios te demande, debes ser capaz de ponerlo en el altar. Así sea Isaac, el hijo de la promesa, que te demande, debes ser capaz de ponerlo en el altar. Mientras escuchaba una prédica en esta dirección, en una conferencia de pastores, me maravillé de lo que comencé a escuchar, porque de repente se levantó una persona por allá y el Señor me está hablando, dijo: y el pastor de jóvenes de esta iglesia no tiene casa, no tiene vivienda, y yo tengo 2 viviendas y el Señor me dice que se la entregue. Y comenzó a buscar al pastor de jóvenes: ven acá, aquí tengo la llave de la casa, toma, es tuya, te la voy a dar, luego arreglamos los papeles. Y así comenzaron unos a otros a desprenderse de cosas que quizás tenían apegadas en su corazón, que quizás no necesitaban, o cosas que quizás sí necesitaban, pero otros estaban necesitando más que ellos, y comenzaron a entregárselas unos a otros. Porque si somos herederos del reino, no tenemos necesidad de nada aquí en la tierra. Esto es lo que el Señor les está diciendo aquí: vuestro Padre le ha placido daros el reino, por lo tanto vayan, vendan todo lo que poseen y den limosna. Despréndanse de todo, que no haya apego en el corazón. ¿Cómo vas a saber si hay apego en tu corazón? Porque sí, tenemos cosas: la ropa que cargas puesta, el apartamento donde vives, el carro donde andas, no sé, cosas que el Señor nos ha dado, el teléfono, el aparato que tiene X. Cuando el Señor te demanda eso, entonces que tú sabes si tienes o no tienes apego. El Señor hace ese tipo de cosas. Un buen día el Señor permitió que alguien viniera acá a este lugar y me hiciera una ofrenda personal. Wow, yo me contenté con esa ofrenda personal. O sea, pero al rato llegó otra persona que tenía mucho tiempo que no veía. Y mientras hablaba con esa persona, el Espíritu me dijo: la ofrenda esa que recibiste, esa no era para ti, esa es para Él. Dala. Así obra el Señor, así trabaja el Señor.
No puede haber apegos en nuestros corazones, de ninguna forma, de ninguna manera, porque somos herederos del reino, herederos del reino, y no hay nada más grande que el reino. Mira esta descripción del reino de Dios en Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, versículo 6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reino del Señor no tendrá fin. Y el reino del Señor inicia con su venida por un reinado milenial, pero cuando termina el reinado milenial, entra en pleno el reino de Dios. Y tú y yo, esa manada pequeña, hemos sido llamados para ser no solo parte del reino como uno de sus siervos o como uno de sus amigos, no, como uno de sus herederos, porque somos hijos de Dios. Por eso, en Hebreos, capítulo 12, versículo 28, se nos dice lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El reino que hemos recibido. Así que recibiendo, es decir, es un acto, aquí está la acción en continua, un reino inconmovible que será manifestado en su debido tiempo. Tengamos gratitud. Tenemos que ser agradecidos. Dejemos de quejarnos tanto y demos gracias al Señor. Debemos de enfocarnos en lo que nos falta y enfoquémonos en aquello que tenemos, que Dios nos ha dado. Demos gracias al Señor. Tengamos gratitud. La gratitud hermosea el rostro. La gratitud orea el espíritu, el alma. La queja nos amarga. La queja nos hunde. ¿Por qué tengo que ser agradecido? Porque he recibido un reino inconmovible. ¿Cómo podemos dar gracias por lo malo? Bueno, sí puede ser quizás malo a nuestros ojos, malos en términos humanos, pero cuando nos rendimos en las manos de Dios, Dios saca provecho de eso. No quiere decir que sea la voluntad de Dios, pero Dios logra sacar provecho de eso. De lo malo, del infortunio, de aquello que pareciera, wow, terrible, rendido en las manos de Dios, Dios lo torna bien. Varias veces le he hablado y les he dicho que cuando un hermano de Occidente, así como lo llama él, le decía al hermano Yun: estoy orando para que caiga el comunismo en China, le digo: ¡no! Lo mejor que le ha pasado a China es el comunismo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la iglesia ya no tiene nada que perder. La iglesia ya no tiene apegos de este mundo. La iglesia en esta tierra no busca nada. Ahora estamos enviando por millares a jóvenes y jovencitas que van a los países vecinos, comunistas, hinduistas, islámicos, con el propósito de propagar el evangelio del reino. Se despiden de sus padres: si no nos volvemos a ver acá, nos vemos en el cielo, porque ya no hay apegos en este mundo. De algo tan terrible como es un sistema comunista, en conformidad con la historia ha demostrado, el Señor ha logrado sacar algo bueno para su iglesia en cuanto a la expansión del reino. Eso no quiere decir que estas personas que han aplicado estas cosas están justificados delante de Dios. No, en lo absoluto.
Dios dará el justo pago a cada uno en el momento que llegue el día del juicio. Solamente que Dios en su experticia logra bendecir y sacar algo bueno que proyecta a su iglesia y que busca en aras del futuro que el Señor quiere establecer. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que lo que nos mueve, sabiendo que somos y que tenemos este reino inconmovible, es querer agradar a Dios. Y uno de los aspectos que agrada a Dios, que debe abundar plenamente en nuestras vidas, es la acción de gracia. Los músicos pueden pasar. Voy a terminar con este versículo, porque este versículo, o sobre base de este versículo, quiero desarrollar las prédicas subsecuentes, ¿no? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, está el apóstol Juan. Saludando a las iglesias. Gracia y paz de parte de Dios el Padre, ¿no? Lo define de Dios el Padre, del que era, del que es y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su altar, y de Jesucristo su Hijo, el soberano de los reyes de la tierra. Y luego de esa salutación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le recuerda a la iglesia en el versículo 6 que ese Dios, a través de Jesús, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo este proceso nos conduce a entender quiénes somos. ¿Quiénes somos? Quizás has escuchado esa canción, ¿no? Que sobre todo los grupos de los jóvenes la cantan mucho. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Y vamos a empezar diciendo: yo soy un hijo de Dios. Pero resulta que los hijos de Dios, en nuestra condición de herederos del reino, somos llamados a ocupar altos cargos en el reino. Altos cargos en el reino que el apóstol Juan va a usar 2 palabras para definir esos cargos: reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nos constituyó para el ejercicio del gobierno político y religioso, para ponerlo en palabras del léxico humano, vamos a decir así, que no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como política o como religiosidad, porque se nos escapan ciertas cosas del reino. Hay que ver ciertos principios del reino para entender el alcance y la aplicación de esto, como en su totalidad, al menos por espejo, por lo que logramos ver ahora. Pero definitivamente no tiene nada que ver con lo que hoy en día conocemos, porque lo que hoy en día conocemos plagado o contaminado por la carne, el Señor dice: eso es como trapo de inmundicia. No. Estos reyes y sacerdotes que yo me he constituido son santos. Estos reyes y sacerdotes que yo me he constituido tienen mi misma naturaleza, porque he insuflado sobre ellos espíritu de vida y los he constituido a mi imagen y semejanza, y junto con Él ejerceremos el gobierno del reino. Porque viéndolo de la perspectiva del reino, papá es el rey y nosotros somos los príncipes, y por donde nos paseemos en toda la extensión del reino, el resto de la creación nos reconocerá, y las alabanzas serán siempre para papá, pero la harán por causa de nosotros. Ahí vienen los hijos del rey. Míralos, los príncipes, los hijos del rey, descendientes de Adán,
Dios los levantó, Dios los constituyó, son reyes, son sacerdotes. La alabanza es para Él, pero el reconocimiento, vamos a decirlo, disfrutamos, por decirlo de alguna manera, porque Él nos ha hecho parte, vamos a decirlo así, de esa nobleza, de la nobleza del reino, de la corte, por decirlo de otra forma, del reino. Allí estamos nosotros constituidos en las esferas más elevadas, porque somos sus hijos. Y esa noticia supera cualquier otra cosa, ¿no? Yo no sé qué te sucede a ti por dentro, pero vamos a decirlo así, cuando tengo esos destellos de su gloria, porque son así como destellos. Yo, como tú, habito un tabernáculo de carne, ¿no? Oye, cuando estaba en esa cola, 11 horas en la cola, ahí estaba yo pidiéndole, Señor, paciencia, Señor, que no se me salga la carne, Señor, que permanezca crucificada, Señor, quietecito, mansito. Todo un proceso, toda una lucha. Habito en este tabernáculo de carne, pero cuando tengo esos destellos de gloria, cuando hay ese tiempo, ese momento que no quiero que se termine, donde no hay nada más, donde solamente está su espíritu, mi espíritu, ¿sabe? Me da así como picazón, dice, ya, Señor, el reino ya, llévame ya, quiero estar contigo ya. Y no como quien quiere huir, que ya que se termine, se acabe todo esto, sino como quien quiere alcanzar esto bueno que está delante de nosotros. Y que Él nos explica con tanto detalle, o con algunos detalles, pero suficiente para emocionarnos, suficiente para decirnos, me quiero mudar ya para esa casa, quiero ya ser parte de ese vecindario, quiero ser parte de esa comunidad. Reyes y sacerdotes. Te voy a pedir ahora que inclines tu rostro, porque vamos a orar, ¿no? Pero quiero pedirte que mientras ores, tengas en tu mente ese esquema: siervo, amigo, hijo. Porque funciona de esa forma. Cuando nacemos de nuevo, por seguir en este tabernáculo de carne, la carne sigue siendo tan fuerte en nosotros que no podemos, o sea, si nos dan como que decir todas las prerrogativas de hijo de una buena vez, vamos a ser realmente unos hijos caprichosos, que no vamos a poner en alto el nombre del Padre. Así que lo primero que va a hacer el Señor es como ponernos con la servidumbre, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Desde abajo, aprenda desde abajo, aprenda a obedecer, aprenda a doblegarse, aprenda a rendirse, aprenda a negarse, aprenda a tomar su cruz y a seguirme. Y en ese proceso de aprendizaje, poco a poco vamos llegando a la comprensión y el entendimiento de lo que somos, de lo que tenemos, de quiénes, a dónde estamos, qué lugar ocupamos. Y cuando eso lo entendemos, podemos sobrellevar cualquier cosa. Llámese COVID, llámese pandemia, llámese cuarentena, llámese como se llame. El Señor está con nosotros y en Él somos más que vencedores. Nada ni nadie nos puede apartar de su amor. Así que quiero terminar con estas palabras, ¿no? Reyes y sacerdotes, y vamos a orar en función de eso, pero no nos vamos a olvidar, para llegar a ser ese rey y ese sacerdote que tú quieres, tengo que comenzar como siervo, amigo, hijo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu bendición sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú derramas espíritu de sabiduría, de revelación, que alumbra, ilumina nuestros ojos, nuestro entendimiento, y somos así capaces, Señor, de entender la esperanza a la cual tú nos has llamado, y la riqueza de la gloria, de la herencia a la cual nos has llamado. Oh Rey mío y Señor mío, aquí te decimos, somos hijos tuyos, somos tus siervos, somos tus amigos, Señor. Haz con nosotros como tú quieras, Señor.
Que literalmente vendamos todo, Señor, y demos limosna, que no haya apego en nuestros corazones, que el único deseo que nos mueva, que lo único, Señor, que nos ilusione, que nos apasione, que nos mueva al piso, Señor, sea querer estar contigo, Señor. Querer verte cara a cara, querer poder alcanzarte, poder estar allí. Y en el tiempo que tú lo determines, Señor, ejercer ese rey, ese ejercicio, ese oficio de reyes y sacerdotes, Señor. Y te ruego que vengas sobre tu iglesia en esta mañana y tú obres en los corazones y los apasiones y pongas fuego en cada corazón por cada una de estas cosas, Señor. Y seamos, Señor, movidos por ti, Señor, y hacia ti. Que no nos importe poner nada sobre el altar, Señor. Lo que tú nos demandes lo pongamos sobre el altar, porque nada vale lo que vales tú, Señor. Ni aquello, Señor, que tú nos has dado, que tú nos has prometido, Señor, vale tanto como tú mismo, Señor. Que no temamos, aunque seamos una manada pequeña, porque a ti te ha placido darnos el reino. Ponte de pie, amado hermano, y allí donde estás, levanta tus manos y vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Todos juntos. Oh, gloria, gloria.